Aloha seres, hoy les estaré comentando mis favoritos y esenciales del mes de enero. Como primera categoría tenemos lo audiovisual y encabezando la lista están los podcasts que me encantan porque puedo hacer otras tareas mientras sigo aprendiendo, ¿no? Escuchando estos podcasts. Wild Project me encanta porque lleva a personas de distintas ramas, tanto lo científico como del mundo de la música, muchas personalidades, y aprendo de sus experiencias. Por otro lado tenemos el de Tengo un Plan, son dos chicos españoles que cada lunes llevan algún empresario o alguna persona exitosa y bueno, ellos nos comentan los trucos o tips que utilizaron para salir adelante, ¿no? Y eso me da bastante esperanza. Escucho Destino a las Estrellas, son de dos influencers españolas, Dulce y Dialba. Y bueno, ya hablan de temas de la pareja, de la autoaceptación, y bueno, se puede escuchar originalmente en Podimo, pero sus fans, gracias a Dios, lo están subiendo a YouTube, o sea, lo filtran y bueno, por ahí es más asequible poder escucharlo. Siguiente tema, las playlists que me siguen literal a todas partes. Tengo Death Code Notes, la utilizo para programar. En su mayoría son tonalidades lofi, instrumentales y medievales. Son como ASMR de tabernas y esas cosas, me encanta. Me relaja demasiado y me pone como que en un estado de productividad total. Y la otra playlist es de Camino a Vinland, sí. El nombre me inspiró muchísimo cuando me vi el anime de Vinland Saga, muy bueno. Y pues en este tengo como más indie, más pop rock, alternativo, ese tipo de música, ¿no? La utilizo casi siempre para viajar. Cuando me monto en un minibús o en un trufi, que así le dicen a los transportes de acá, me encierro en esa playlist. Y también tengo una que la utilizo para jugar, es mi banda sonora de los juegos, se llama Press F to Continue. Básicamente ahí tengo trap, electrónica, un poco de rock alternativo también, ese tipo de tonos así. Y como dato curioso, cada vez que voy a cocinar le digo a Google, hey Google, ponme música cubana. Extraño demasiado como mis raíces. Se activó. Fuck. Hey Google. Hey Google. Oh my god. Cuando no tiene que escucharme, me escucha. Fuck me. Eso como que me transporta, ¿no? A mi patria, porque acá escuchan otro tipo de música, es más cumbia y esas cosas, y a veces como que entro en un estado que digo, mierda, ya no quiero escuchar más eso. Como artistas tengo a Vancouver Sleep Clinic, hace un género como ambiental muy delicado, me encanta, me hace pensar mucho. Gideon Red me encanta, hace pop alternativo, es muy diferente, tiene unas letras bellísimas con el tema de la comunidad. Por otro lado, un chico australiano, Luke Hemmings, que es parte de la banda de 5 Seconds of Summer. Él hace un pop rock muy bueno. Tengo a Ravenshold, no sé cómo pronunciarlo porque es como un nombre así nórdico. Él hace instrumental medieval, de ahí es que saco música para mi playlist de programación. Es como así de tabernas o célticos que usan mucho el arpa. Entonces esos instrumentos me encantan demasiado. Y ese artista, brutal. De bandas tengo a Flex Foxes, ellos hacen un indie folk. Me
encanta ese género. Y literal hacen una música única, ¿no? Que me hace decir, ¡buah! Me encanta esa banda. Y Brutes, que es indie pop y synth pop. A ellos los conocí de la banda sonora de Life is Strange, un juegazo muy bueno. Es una aventura gráfica de tomar decisiones y creas el caos literal con las decisiones que tomas. Y bueno, de ahí saqué varios artistas, mucha influencia musical nueva que saqué de esa banda sonora. Tienen que jugarlo y después me comentan si les pasó lo mismo con la influencia musical. Por otro lado también tengo a Alces, que hace post-black metal. Es súper distinto a todo lo que yo he escuchado anteriormente, muy distinto. Mi chica me lo enseñó y me enamoré de ese grupo, me encanta, escúchenlo. En el ámbito de youtubers tengo que mencionar a Nico Salgado. Lo que me enamoró de su contenido es lo profundo que es su guión, o sea, va más allá de la programación. Incentivan a estudiar la programación y otras cosas que no van directamente de la programación, pero muy buen contenido de verdad. Me gusta el contenido que hace Nick Gentil. Es un crack español que se dedica a hacer modificaciones en las computadoras de, por ejemplo, Auronplay, Ibai, Chocas, esa comunidad pro de streamers, ¿no? Bueno, él y su papá y el equipo que tiene detrás hacen esas modificaciones que son alucinantes. Y también está en Twitch streameando, que me encanta también porque lleva noticias, cosas de promoción, de juegos incluso, prueba las tarjetas gráficas, da unas buenas reviews de los productos, ¿no? Teclados mecánicos, te hace conocer demasiadas cosas. De streamers tengo a Antawa TV, es mi hermano de Canadá. Y bueno, él hace contenido en Twitch mientras crea a sus niños. Y bueno, ahora últimamente está jugando Fortnite, que espero muy pronto unirme al squad y sacarnos buenas partidas y buenos streams por allá. También están los chicos de Bunker SA, son dos españoles que hablan a profundidad de noticias de juegos. Chris VDev es otro chico, creo que es argentino, que su temática va de la programación, se pone a streamear mientras hace los códigos. De las series, estamos ahora mismo enganchados con una que se llama Tú también lo harías, española. La estamos viendo en una aplicación rusa que se llama Onoclanicars, algo así, no sé pronunciarlo muy bien, perdóname papá. La trama ha girado tanto que ya he contado como 3 cambios fundamentales en la historia y te engancha demasiado porque lo que crees que es, no lo es. Por último, retomé Las chicas del cable, otra serie española que está en Netflix, pero la pueden ver en visuales. Después les hablaré de esa página web cubana. Va de 4 chicas, son las protagonistas. En la época de los años 20, que casi todos los trabajos eran para hombres, y bueno, ellas emprenden a comenzar a trabajar en una centralita telefónica. Y bueno, le pasan un montón de sucesos, muy interesante la serie, y fue en hechos reales. Como pelis, Mi maestro el pulpo, no creo que la hayan visto muchas personas, pero está muy interesante. Es un cineasta algo cansado de la rutina, se vuelve a donde nació y se pone a bucear, porque hay una playa hermosa donde, cerca de su casa, ¿no? Y hay como unos bosques de algas inmensos, grandísimos, una belleza, quisiera ver algún día un bosque así. Y bueno, conoce una pulpa, literal, conoce una pulpa y tienen como un tipo de amistad, ¿no? La pulpa lo reconoce y todo, y bueno, lloré con esa peli, me encantó, muy buena, es basada en hechos reales. En videojuegos me la he pasado mucho jugando Call of Duty Mobile, PUBG Mobile,
Mobile Legends Bang Bang. En la PC el Black Desert Online, que gracias a Dios yo lo tenía desde Cuba en la lista de deseos y parece que pasó alguna fecha de oferta, no lo sé, pero lo tengo gratuito, así que me lo descargué y empecé a jugarlo. Me encanta, porque yo lo jugaba antes en Cuba en la red clandestina, cuando era clandestina, ¿no? El PUBG me encanta, es súper realista, nada que ver con las últimas clases que han implementado en el Call of Duty Mobile, que me parece ya una fumada, ¿no? Como dicen. Y bueno, en el Mobile Legends estoy jugando con la clase de mago. Es como si fuera un LOL, pero en el móvil, un 5 contra 5, y hay varios héroes que puedes escoger con varias líneas. Está súper interesante y muy difícil el juego, la verdad. Ahí estoy aprendiendo. Bueno chicos, cambiando de categoría, está el tema de las aplicaciones. Estoy usando una muy buena, se llama Notion. Quiero pronto hacerles un video a fondo de los trucos que he encontrado hasta ahora y todo cómo lo utilizo en mi día a día. Básicamente son para tomar notas, pero va más allá. O sea, puedes tener base de datos, incluir todo tipo de multimedia, en la manera gratuita hasta 5 megabytes, por ejemplo, fotos hasta 5 megabytes, pero yo no he sobrepasado eso porque más bien lo utilizo como para poner screenshots cuando, por ejemplo, estoy anotando cosas de teoría musical, que es lo que estoy estudiando, o de programación. Inserto la screenshot y listo. Y bueno, puedes integrarlo a GitHub, montón de otras aplicaciones, agruparlo todo ahí. Ahí tengo mis contraseñas, las finanzas, los objetos que veo por ahí que quisiera comprar en un futuro, lo tengo en una página y así. Como web, tengo que mencionarles Visuales, por si aún no lo han descubierto. Es un banco audiovisual cubano. Creo que es de la Universidad de Villa Clara, algo así, pero bueno, es de Villa Clara. Y ahí hay documentales, series, películas, música, tutoriales. Cuando estuve en Cuba, casi todas las series me las descargaba ahí. Yo tenía como casi 4 teras en series y la gran mayoría las obtenía de ese sitio. Muy bueno, de verdad que chicos, denle la oportunidad que van a poder ver cosas ahí. Otra categoría, la miscelánea. Como método aprendido, bueno, ahora estoy con la teoría musical para el tema de la banda sonora del canal y entonces estoy incursionándome en un mundo totalmente nuevo. Estoy con el programa FL Studio, estoy aprendiendo de canales de YouTube que me han recomendado amigos de Cuba. Muy buenos esos canales, estoy aprendiendo de teoría musical. Ahí estoy con los acordes mayores, menores, invertidos, séptimos, novenos. Es un mundo totalmente amplio, pero muy curioso, muy bonito. Como receta de cocina o plato, tengo algo muy cubano que estamos enganchadísimos. Es con gris, la carne sofrita pero con poca grasa y con mucho jugo de limón. O sea, me encanta. Plátanos machos bien maduros, hervidos ya, y tomate. Es lo que más estamos consumiendo últimamente. Y bueno chicos, así de producto novedoso, llevo meses viéndolo, incluso desde Cuba. Es una tienda australiana, se llama Alpaca. Ellos venden mochilas, riñoneras, bolsas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero tiene una calidad increíble, puede durar varios años. Se corresponde con el precio y la calidad que tiene. Así que espero pronto poder tener una mochila y una riñonera de esa marca. Como hobby, ver Twitch. Me prendo el televisor, me pongo Twitch mientras estoy comiendo. Y bueno chicos, hasta acá el vídeo de mis esenciales. Es una nueva temática que tengo en mente implementar cada día 13 a las 3:13 de la tarde, comúnmente como subo los otros vídeos, pero será como un especial, ¿no? Para así tener constancia de las cosas que he descubierto
y quizás ustedes puedan sacar alguna referencia de los objetos mencionados o personas mencionadas, ¿no? Y bueno, cuídense mucho. Peace out. Nos vemos muy pronto. Clic. Aloha, sigo aún aquí. Chicos, de verdad que les pido qué contenido quisieran ver de futuro y hasta cuántos minutos de duración de vídeo les sería a ustedes como que más cómodo, ¿no? Por favor, déjenmelo en los comentarios. Cuídense.